¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy les vamos a hablar del plan de desarrollo integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, quizás más conocido por todos ustedes como Plan Ferrol, un proyecto de la Xunta de Galicia en colaboración con el Ministerio de Industria para lograr que estas comarcas alcancen el nivel de desarrollo económico de otras zonas de Galicia. Estamos ante una iniciativa cuyas líneas de actuación se centran en la consolidación del sector eólico, el desarrollo del sector turístico, la potenciación del sector logístico y desarrollo del puerto exterior, así como también el impulso a la acuicultura, la biomasa, los biocombustibles, el mantenimiento del sector naval y la industria auxiliar, la dotación de suelo industrial, la mejora de las infraestructuras y el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, es decir, más conocido como I+D+I. Y uno de los motivos que dio lugar a la existencia del Plan Ferrol fueron las diferentes reconversiones que desde los años 80 ha venido sufriendo la construcción naval, lo que dio lugar a la pérdida de miles de puestos de trabajo vinculados a este sector. Bien, pues para luchar contra esa situación se elaboró este plan especial con el claro objetivo de dotar a las comarcas de las infraestructuras necesarias para su desarrollo y establecer una serie de incentivos y criterios de discriminación positiva para lograr atraer inversiones generadoras de empleo. Y hay que recordar que de forma paralela se creó en su momento la Asociación Impulsora del Plan Ferrol, una entidad formada por las principales organizaciones empresariales y sindicales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que decidieron sumar esfuerzos para colaborar con la Administración en el desarrollo de un programa concreto para esta zona de Galicia, una asociación que sirvió también como herramienta de seguimiento del avance de las líneas de actuación propuestas. Pues hoy queremos saber hasta qué punto ha ayudado este plan a esas tres comarcas, para lo que hemos invitado en esta ocasión a la propia directora del Plan Ferrol, Natalia Barros. Buenas noches, señora Barros, y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. También tenemos con nosotros esta noche al empresario José Fernández. Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches. Y nos acompaña también el portavoz de la CIGA en Ferrol, Manuel Grandal. Buenas noches. También ustedes, como saben, pueden considerarse invitados en este programa. Ya saben que en la segunda parte, alrededor de las 10 y 20, 10 y cuarto, 10 y 20 de la noche, abriremos la línea telefónica para que también intervengan y puedan aportar su visión sobre este plan, también su caso particular, en caso de ser, pues a lo mejor, pues trabajador o empresario, y alguna, si quieren también alguna pregunta, realizarla a nuestros invitados. El teléfono es el que ya conocen, el de todos los jueves, el 981 36 99 13, aunque lo verán después impresionado en sus televisores. Bueno, y para contextualizar un poco de qué estamos hablando y lo que se ha hecho con este plan, me gustaría preguntar a la directora pues un poco el balance general de este plan en los últimos años, ¿no? Bueno, pues como tú bien decías, el Plan Ferrol se creó un poco para como una estrategia de coordinación entre el Gobierno de la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado en definir una serie de actuaciones. Bueno, impulsado por el Gobierno de Galicia, se marcó una estrategia, que es la conocida como Plan Ferrol, de impulso a estas comarcas, fundamentalmente por la afectación que tenían por las distintas reconversiones del naval, ¿no? Y esa estrategia se definió con una serie de iniciativas de impulso a una serie de sectores, fundamentalmente unos sectores definidos como estratégicos, en concreto unos definidos como sectores motor, otros como sectores de futuro y otros como sector soporte, ¿no? Como es el sector naval. Esos sectores motor que tú enunciabas antes en la presentación, como son el sector eólico, el turismo
o el sector logístico vinculado también a las infraestructuras portuarias y los sectores de futuro como los recursos marinos, acuicultura, la biomasa o los biocombustibles y también, como decía antes, el sector un poco soporte que sería el sector naval, ¿no? En todos estos sectores, esta estrategia sectorial, digamos, de impulso, pues se definieron una serie de iniciativas para el impulso de esos sectores, de las cuales pues podríamos enumerar o enunciar ahora mismo un poco así a modo de resumen, algunas de las cuales se pusieron en marcha y un poco cuál fue su evolución, y después también las transversales, digamos, que son el impulso a las infraestructuras, ¿no? Yo creo que por poner un poco el marco, ¿no? Podemos iniciar lo relevante, el impulso relevante que se le dio a las infraestructuras, fundamentalmente mejorando las comunicaciones, con el impulso a la comunicación con la Transcantábrica por la zona norte y la comunicación por la meseta. Estamos hablando de la vía de altas prestaciones Ferrol-San Cibrao, estamos hablando de la autovía Ferrol-Villalba, de la G64, estamos hablando del impulso a la conexión con la AP9, con lo cual se impulsaron desde el inicio del plan estas infraestructuras que supusieron inversiones relevantes, pero que de alguna forma favorecieron la movilidad geográfica y el dinamismo empresarial vinculado también a las actuaciones del puerto, ¿no? En infraestructuras yo quiero poner de relieve también los avances importantes que supusieron en su momento, por supuesto, el saneamiento de las rías, que ahora mismo se lleva haciendo una inversión importante y que esperamos que esté finalmente consolidado en el 2015. Esto supone un impulso muy importante para el aprovechamiento de los recursos marinos, evidentemente, y también para el saneamiento de la ría, pues evidentemente para el bienestar de la población de estas comarcas, ¿no? Y en impulso de infraestructuras hay que poner de relieve la dotación de suelo industrial que fue relevante en estos años, tanto en la zona de Aspontes con los polígonos de Penapurreira y Osairíos y también en Asomozas, como el impulso al polígono industrial de Río de Pozo, que es una amplia capacitación de suelo industrial, sobre todo con el último plan sectorial que se hizo en el Río de Pozo. También en Vilar do Colo en Fene y también los polígonos de Atrave en Cedeira y el polígono de Acuña en Ortigueira. Esa dotación de suelo industrial sin duda favoreció el impulso, pues me vas a tener que dejar más rato porque, bueno, hablando de infraestructuras, yo quiero poner de relieve que ha habido un avance importante y que se continúa trabajando en esas áreas, ¿no? Y también quiero mencionar de forma muy especial pues la infraestructura del puerto de Ferrol, no solamente la del puerto interior, en donde se hicieron inversiones muy importantes mejorando la intermodalidad con el hinterland, donde se apostó por una inversión de 10 millones de euros para impulsar la dársena interior, y también, por supuesto, el puerto exterior de Ferrol, que se ha dotado de una infraestructura muy potente que permitirá fomentar la internacionalización de nuestro tejido empresarial y la consolidación de esa terminal de portacontenedores que esperemos esté en funcionamiento en breve. Yo creo que en infraestructuras ha habido impulsos muy importantes que favorecen una disposición importante para el desarrollo empresarial y el dinamismo económico de las comarcas, y quisiera resaltar también, y si hay oportunidad, si no me llega el tiempo ahora, pues ya lo iremos viendo, pero en esos sectores, sectorialmente, ha habido actuaciones relevantes en cualquiera de esos sectores que de alguna forma pues han permitido avanzar en algunas cuestiones que ahora mismo pues nos permiten continuar con ese plan Ferrol y mejorando las actuaciones de dinamismo económico y también ese marco prioritario de discriminación positiva que tú hacías alusión, que viene habiéndolo entre las dos administraciones durante este tiempo y que continuará. Seguiremos haciendo balance porque sin duda es un plan bastante amplio, como estamos comprobando, pero queremos un poco pulsar pues las primeras impresiones también de agentes implicados, ¿no? En este caso, desde el ámbito empresarial, señor Fernández, ¿qué balance se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la visión a lo largo de los años? Hombre, la visión general difiere poco de lo que nos acaba de decir Natalia. Es cierto que tenemos demasiadas carencias aún subsistentes y cuando al final toca el punto del puerto exterior, yo quiero hacer hincapié en él también porque, claro, todas las infraestructuras son necesarias, pero hay una que hoy en día, digamos que es, yo creo que la gran esperanza del pueblo de Ferrol. Los millones de metros cuadrados que hay de suelo industrial, desgraciadamente es difícil colmatarlos en un periodo de crisis. Todas las ayudas son buenas, que haya un dinero a disposición de los emprendedores es bueno. El problema es convencer a los emprendedores de que emprendan. Este es el mayor de los problemas. Y entonces,
el título que tú tuviste a bien pasarnos sobre el debate que íbamos a tener, dice que el IGAP discrimina positivamente los proyectos de la comarca. Esto en sí es bueno. El problema es lo anterior, es decir, que nos discriminaron negativamente con el sector naval circunscrito a Astano y también a Navantia, tanto civil como militar, ¿no? El antiguo Astano. Es cierto que ahora se está retomando, es cierto que lo del paro que era obligado por Bruselas y tal, al final era una nebulosa que se disipó con el tiempo. Europa, bueno, parece que dio su aquiescencia, pero no es menos cierto que los gobiernos, y digo los gobiernos tanto del PSOE como del PP, hicieron un poco por luchar por ello. Esto es así. En cuanto al puerto exterior, que es en donde yo creo que debemos cifrar, porque me refería a los metros cuadrados, los millones de metros cuadrados que tenemos en los polígonos, tanto en Puentes como Puente de Eume, como Fene, como el del Río del Pozo, porque es curiosísimo que tú cuando citabas muy bien, por cierto, los terrenos industriales que tenemos en la comarca, Ferrol no tiene ni tuvo nunca terreno industrial, pero ni falta que le hizo, porque se lo hicimos en Narón. Digo, se lo hicimos, en aquel momento era concejal. Se lo hicimos en Narón y los 3 millones de metros cuadrados realmente se fueron ocupando con una serie de naves, con una serie de negocios dependientes casi todos de la industria auxiliar de lo naval, que hoy, con el problema naval, lógicamente, pues desgraciadamente más bien, se han ido al garete. Es decir, todas las empresas auxiliares que dependen del naval, y la última noticia de hace unos días, y Manolo seguramente la tocará, pues desgraciadamente es mucho peor, porque a las auxiliares que estaban colaborando, el gobierno que quiere hacer rentable, como no debe ser de otra manera, Navantia, va a cargarse, valga esto coloquialmente, a las empresas auxiliares, porque les abarata un 15% del valor hora, que es lo que aportaba la industria auxiliar, y entonces, claro, no van a ser competitivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar una pre-privatización. Es decir, lo que se quiere es cargar un poco el sector, que no sea competitiva la pequeña industria, y yo creo que privatizar el astillero. Esta es mi idea, y bueno, no porque yo tenga una bola de cristal para prever el futuro, sino porque es de lo que se está hablando, es de lo que se están quejando algunos sindicatos, no sé si en este caso el de Manolo también, pero bueno, hay sindicatos que ya están previendo que esto va a ser el tema, ¿no? No sé si va a ser bueno o malo, yo aquí no voy a decir si esto va a ser bueno o malo, lo que sí debe ser generador de puestos de trabajo y de riqueza, y cuanto menos le cuesta al Estado, si no se destruyen puestos de trabajo, pues mejor que mejor. En el debate anterior que habíamos tenido con el senador Juan Juncal, hablábamos de ese tan traído y llevado también dique flotante, ¿no? Parece ser que con el senador habíamos quedado ya de acuerdo en que íbamos a pasar, estaba en aquel momento, no sé quién representaba a los sindicatos, pero habíamos quedado, creo que Izquierda Unida, creo que era Comisiones Obreras, que íbamos a hacer el dique no flotante, que lo íbamos a hacer fijo, de fábrica. Bueno, él decía de piedra, los de piedra los hicieron los romanos, ahora se hacen habitualmente de hormigón. Pero en todo caso, yo creo que por ahí es el tema, lo del naval, que es muy dependiente de que se cree sector, o sea, que se cree tejido productivo, y por otro lado el puerto exterior, que como me quedan solo 30 segundos y el puerto exterior es muy grande y hay mucho que debatir, lo que le preguntaría a Natalia si sabe algo, ella, que está en el gobierno, si sabe algo un poco más de lo del tren a ese puerto exterior, porque yo creo que va a tardar como mínimo unos 20 o 25 años. Es decir, mis nietos, el pequeño, ya lo va a coger con su carrera terminada, creo que va a hacer ingeniería, entonces, bueno, también tardará un poquito más, ¿no? Profundizaremos. Lo dejamos así en principio. Que es una infraestructura realmente clave, de la cual se está hablando pues mucho en los últimos Pero bueno, años. el balance, no obstante, cierro el primer turno, el balance es positivo de que las ayudas vengan y cuanto más mejor, y que nos sobren 33 millones como la última vez, ¿eh? Y desde el sindicato de la CIGA, señor Grandal, ¿qué balance se hace en estos últimos años de lo que ha supuesto el plan Ferrol, ¿no? Bueno, nós, o sindicato, de feito, participamos cando empezou a andar isto que, en principio, bueno, pois, con lealdade, pero xa no ano 2010 fixemos un análisis de que era unha vez máis, en Ferrolterra levamos sofrendo estas cuestións, la ZUR, la CID e agora isto, non? E xa en 2010 nos dimos perfecta conta que os camiño era o mesmo, non? Era unha vez máis, bueno, pois, eso, tratar a Ferrolterra, pois, como se tratou dende a primeira reconversión, non? E como se sigue tratando, non? É moi significativo, non? Eu podo entender que aquí a compañeira Natalia veña aquí a facer, ou tratar de facer, pois algo que, cando nos acercamos á vida real e á realidade do que está pasando, valga a redundancia, pois non ten nada que ver. Mirade, isto é o 2007, non? Entón, se lemos no 2007 cales eran
os sectores e os grupos que ela mesma acaba de enumerar, nos cais había que traballar, pois podemos ir analizándolos un por un cal é o resultado. Isto é quitado hoxe de internet do Plan Ferrol. Entón, nin siquiera tuveron a decencia de cambiar o que son os obxectivos. E veñen con o mesmo orden e, ademais, con o mesmo orden e os mesmos obxectivos. E claro, cando collemos eso e collemos a realidade, vemos primeiro obxectivo. Primeiro non, o desenrolo dos sectores turísticos. Desenrolo eólico na comarca. Ala vai Metalúrxica del Atlántico, é dicir, Cachaza, ala vai Aimosa, ala vai Montajes Cruz, ala vai Acerías Pontes, ala vai a axuda a Poligal para o tema da coxeneración, ala vai a Ceriusa, ala vai a Leme Composites, ala vai a Estracero, ala vai Barlovento. Claro, esas son todas empresas que caeron por políticas da Xunta de Galiza e do propio Goberno Central. Quer dizer, é a propia Xunta de Galiza que nos vende a moto de potenciar o sector eólico e logo legisla e a súa legislación leva a que todas as empresas que ese sector que dice que vai a potenciar cargando o seu plan eólico, pois tamén estas empresas levan a súa desaparición. Exactamente igual pasa co de biodiésel, é dicir, aquí o recolle textualmente o tema do biodiésel. Bueno, pois con o tema do biodiésel xa tres empresas, dúas delas xa non empezaron a traballar. E a outra, curiosamente, e aí está a discriminación positiva. Aquí non se pode engañar ao personal. Aí está a discriminación positiva. E a única que temos de biodiésel, por certo, tremendamente beneficiada, eso sí é certo, que hasta se lle permite poñerse no porto exterior, pois curiosamente os seus traballadores están índose a Puerto Llano a poñer en marcha unha empresa de biodiésel. Eso é a discriminación positiva da que estamos falando. Home, eu creo que non se pode, cando menos, tratar a cidadanía desta maneira. Sexamos realistas e miremos realmente o que pasa. Mirade, no ano 2009, o señor Touriño decía que se iban crear en ese ano 1.792 postos de traballo. No ano 2010, o conselleiro Guerra veu a Ferrol a decir que entre 2010 e 2011 se crearían en Ferrol 1.300 postos de traballo. Bueno, pois a taxa de desemprego en Ferrolterra no 2009 era do 13%. A taxa de desemprego en Ferrolterra, a día de hoxe, supera o 30%. Como podemos falar de discriminación positiva? Como pode a Xunta de Galiza falar de discriminación positiva cando está no mesmo plano as axudas, e eu non vou a discutir agora ese tema se os merecen ou non, para Lugo ou por Ourense, que as axudas que veñen, que son do Ministerio de Industria, que están no Boletín Oficial do Estado, están no mesmo plano que as do Campo de Gibraltar, que as da Baía de Cádiz, que as de Murcia, que as de Lorca, que mesmo para Bilbao, porque está no Boletín Oficial do Estado. Temos aquí o Boletín Oficial do Estado. Entón, o que ten que facer a Xunta de Galicia, de verdad, é apostar e petar na porta do Goberno Central para que se faga esa discriminación positiva que, por certo, eu non sei onde se vai, porque hoxe as grandes tecnoloxías xa non nos poden pechar os ollos. Miren ustedes para Francia, como fai con as rexións que de verdade hai discriminación positiva, as reconversións do carbón, ou mesmo do sector naval. Miren vostedes en Liverpool que fixeron, miren vostedes que están facendo en Holanda, miren vostedes que están facendo nos landers máis pobres en Holanda. Curiosamente, no Estado español estamos a vivir as diferencias máis grandes entre rexións de todos os estados da Unión Europea. E hai axudas financeiras en Europa para corrixir en esa situación. Curiosamente, Ferrolterra, nin un solo euro desas axudas. E iso é discriminación positiva. Iso é sumisión política e pasotismo político. Eso é a realidade, non hai outra. Que pasa cos millóns que se perden? Fala o compañeiro, só un segundo, fala o compañeiro. Se perden 45 millóns de euros. A onde foron? Porque son do Estado, non viñeron para aquí. Se perden 33 o ano anterior. A onde foron? Non viñeron para aquí. Pasa igual que o dique flotante. Fala este tema do dique flotante. Que lle importa a Xunta poñer 5 millóns de euros para o dique flotante se non os vai invertir? Ano tras ano. E agora que son eleccións nos dirá que pon 15 millóns. Se sabe que non os vai invertir. Por tanto, non se pode vir aquí a engañar a cidadanía nesta. Poñámonos as manos e poñámonos a traballar. Bueno, empezábamos antes haciendo un balance. Señora Barros lo decía que efectivamente era un plan muy amplio. Lógicamente le voy a dejar que siga haciendo ese balance y también si quiere pues contestar a todo lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, no, es que además viene un poco al hilo de lo que se acaba de comentar, ¿no? Porque Manuel acaba de hacer un poco referencia a esos sectores en donde parece que todo ha sido un desastre. Y bueno, la verdad es que estamos haciendo un balance
después hay que poner el contexto en el que nos encontramos, después de haber vivido una intensísima crisis económica, en donde no es que hayamos salido definitivamente de ella, pero donde ahora nos encontramos afortunadamente con otra perspectiva, ¿no? Con otros datos macroeconómicos que nos permiten pues apostar o tener un poco enfilar el futuro con otra perspectiva. Pero sí que yo quisiera hacer referencia a esos datos que daba de esos sectores, porque realmente sí que es verdad que ha habido regulaciones y legislaciones que han afectado a determinados sectores. Eso sí que es cierto, igual que ha afectado la crisis económica a muchos de los proyectos que estaban en funcionamiento y que lamentablemente pues no han superado esta época dura que ha vivido todo el tejido empresarial y toda la sociedad, pero sí que es cierto que se ha apostado se ha continuado con esa discriminación positiva, con esas ayudas para impulsar esos sectores. Y yo quiero hacer referencia en el sector eólico, y yo no creo que el señor Grandal esté en desacuerdo con esto, porque hay una empresa de referencia, una de las iniciativas dentro del sector eólico, además de crear el clúster de las energías renovables que se creó en su momento y que ahora mismo se está actuando para consolidar un clúster potente de la energía, y se está trabajando con las empresas y con el propio clúster en la política que está llevando a cabo la Xunta de Galicia, se han impulsado esas empresas tractoras del sector eólico, como es el caso de Gamesa, que ha tenido apoyos a través del Plan Ferrol y que ha conseguido consolidar su planta en Galicia, a diferencia de otras plantas en otros lugares. De hecho, sabemos recientemente que Gamesa ha trasladado, lamentablemente por la crisis económica, ha tenido que cerrar porque no tiene trabajo o no están operativas otras plantas como las de Navarra o la de Burgos, y ha trasladado 88 personas a trabajar aquí a la planta de Asomozas, con lo cual yo creo que de esto, y hace poco había declaraciones de los propios representantes de los trabajadores en ese sentido, en donde algo ha cambiado, ¿no? O de algo han valido estas ayudas. En concreto, Gamesa, en las últimas convocatorias, en donde no se pudieron colocar todo el importe de las ayudas, pero sí que se han apoyado proyectos relevantes y que ayudan a mantener ese empleo, aunque la planta no tenga el mismo número de empleos que tuvo en su momento, pero que permite todavía consolidar un número importante de empleos e incluso trasladar de otras plantas para trabajar a la planta de Asomozas, con lo que eso implica de generación de riqueza y de orgullo, de alguna manera, que hemos conseguido mantener y consolidar este proyecto, ¿no? Y al hilo de esto, pues decir también que con el apoyo de esos préstamos de reindustrialización del Plan Ferrol, que son la única convocatoria que hay en Galicia, está para las áreas de Ferrol, Eume y Ortegal, no la tiene ni Lugo ni Orense, como decía antes Manuel, que no sabe cuál es la discriminación. Sí hay discriminación y sí hay apoyos diferenciales aquí, y con estos apoyos, pues aparte de consolidar proyectos como este, pues decimos que en la última convocatoria presentada, en el 14 no, en la penúltima, en la del 13, Gamesa en concreto consiguió consolidar con la implantación de una nueva línea, también abrir mercados hacia el sector de la eólica marina, hacia nuevos mercados como Estados Unidos o México, que les permite continuar. Con lo cual creo que es un ejemplo de referencia en el sector eólico del cual pues podemos decir que ha servido para algo, ¿no? En el caso de los biocombustibles, que también citaba, bueno, pues lamentablemente es verdad que algunos proyectos no han prosperado, también por regulación del sector, cierto, pero también es verdad que la Xunta ha trabajado por consolidar y se ha conseguido la máxima cuota de producción para la planta de infinitas renovables. Y decía Manuel que los trabajadores de aquí se están yendo a Castellón a poner en marcha en otra planta. Pues sí, efectivamente, afortunadamente el know-how que tenemos y la formación de esta gente ha servido para poner en marcha otra planta, pero están trabajando aquí. Se han consolidado los puestos de trabajo, están trabajando, ya han empezado a hacer movimiento de mercancías a través del puerto, con lo cual yo creo que tiene que servir también de referencia de que hemos conseguido consolidar algunos de esos proyectos con los apoyos que han tenido a través del Plan Ferrol. Y en el resto de sectores, tanto en el turismo como en la agricultura, hemos conseguido avances relevantes de abrir otro campo a la diversificación industrial. Hablaremos después de esos sectores. Perfecto. Que sin duda son numerosos. Y antes el señor Fernández hacía ese balance, ¿no? Que en general decía que era positivo finalmente. Hombre, claro, siempre que hay unas líneas de ayuda y de apoyo, efectivamente, y si además aquí hay una bonificación, el tipo de interés, esto es importante. ¿Cuál es el problema? El problema es poner a caminar una empresa. El problema es fundar esa empresa y ponerla en rentabilidad. Es cierto que esa línea de apoyos prevé que sean para empresas que lleven
menos de 42 meses de actividad, ¿no? Si es más antigua, parece ser que en esta línea de apoyos no iría. Es cierto que hoy empresas, yo vuelvo a repetirme, es decir, casi todas estaban vinculadas al sector naval, aquellas que han desaparecido, y la lista enorme, y seguramente falta alguna, que acaba de relatar Manolo, es cierto, creo que falta alguna, no sé si dijo Imosa, pero bueno, esto es lo de menos, porque el problema ya no es lo pasado, que sí que es un problema que viene ahí añadido, el problema es el futuro. Yo creo que tendríamos que centrarnos más en el futuro. Y el futuro, desgraciadamente, Natalia dice del tema turístico, y es importante, porque además, como estamos hablando de lo que es Ferrol, Eume y Ortegal, no circunscrito solo al área de Ferrol y su área de interés, como puedan ser los municipios limítrofes, realmente es un tema que tiene futuro, es decir, el turismo tiene futuro. De otra manera no entenderíamos que a España lleguen más de 65 millones de ciudadanos y que nos visitan todos los años, y además que han incrementado ya, antes venían a low cost solo y ahora realmente ya han gastado y gastan un poco más, creo que se ha incrementado un 7% de gasto de ese turismo, ¿no? Que venía por precio fundamentalmente y por sol, y ahora diversificándose, tema cultural, tema, bueno, de alguna manera histórico, etcétera, etcétera. Y es cierto que los operadores hoy también se aprovecharon mucho del problema que tenía el norte de África, que eran destinos turísticos desde Egipto hasta el propio Marruecos, conflictivos, Túnez, etcétera, ¿no? Es cierto que eso sí lo ha aprovechado España, pero a nivel de nuestra área de influencia, de las tres comarcas, Ferrol, Eume y Ortegal, no es fácil, porque fundamentalmente son empresas familiares, autónomos, etcétera, que se han metido, y conocemos un poco el sector, se han metido a la aventura, porque claro, cualquier empresa es siempre una aventura, ¿no? Porque no sabes cuál es el camino que vas a atravesar y lo incierto que es. Y es cierto que también, aun con estas subvenciones, el problema es la fiabilidad hacia el banco. Es decir, los bancos no está fluyendo el crédito, esto lo sabemos todos, es un mal endémico de los últimos 8 años de esta crisis tan impetuosa que nos golpea en todos los sectores, que fundamentalmente aquí también influye mucho el naval, como queda dicho, ¿no? Entonces aquí no es fácil porque aunque las subvenciones vengan, aunque te den hasta el 65% de ayuda no, o sea, que te financian hasta el 65% y ahí viene la subvención del tipo de interés. El poner el dinero inicial tienes que recurrir a la entidad de crédito. La entidad de crédito, y eso que ahora ha descargado bastante digamos, la imposición del Estado de que estas entidades de crédito tuvieran que suscribir toda la deuda pública del Estado español, porque ahora el BCE, con ese desembarco de 5.000 millones de euros al mes, le ha descargado, digamos, la imposición de comprar esta deuda, aún así no se nota. Es decir, nosotros vemos en el movimiento de pequeños empresarios que quieren ser autónomos y montar un negocio, montar una empresa, montar incluso comercios y demás, que todos son problemas bancarios, ¿no? Los problemas de financiación. Y después los de rentabilidad. Y entonces ya la mediana empresa, pequeña y mediana empresa, que es de lo que esta comarca se circunscribe, a esta comarca la inversión, porque claro, lo diferente a renovables, todo el mundo sabíamos que, bueno, con subvenciones, con ellos y tal, se comienzan negocios o tratan de iniciarse negocios, pero después la rentabilidad hay que demostrarla. Y aquí se ha demostrado que, desgraciadamente, tampoco ha habido suerte. Por ejemplo, el tema eólico, ahora que estamos aprovechando y los terrenos de Astano están con estos 1.900 millones de euros de inversión haciendo eólica marina, etcétera, que además es así que, al contrario que las renovables, sí que hace una incidencia en la economía de este país, porque ya casi el 25% en estos momentos punta de consumo está siendo el suministro del que estamos aprovechando, de la eólica, ¿no? Creo que por ahí es por donde este país, Galicia, y el país en general, España, tiene un nicho de trabajo muy importante. Bueno, seguimos hablando de este plan Ferrol. Antes el señor Randall pedía más esfuerzo a la Xunta de Galicia, ¿no? en este sentido, ¿no? Para recuperar las comarcas, ¿no? Eu o que pido é que a Xunta de Galicia pois non viva na imaxe, en dar imaxe e se centre máis nos datos reales. E ademais, cando decía que hai posibilidades, pero sempre hai posibilidades cando hai vontade política, sempre hai posibilidades cando hai defensa da comarca e defensa do país. Se non é que non hai posibilidades. Entón, a min ainda non fun capaz de escoitar cales son esas grandes medidas de discriminación positiva
que se fan con respecto do Plan Ferrol con respecto a outras. Eu as teño aquí, por exemplo, que se fala deste tema do 5%, non? Nas líneas de axudas, pero son para temas moi concretiños, para temas moi concretiños. Eso é o que pon o Plan Ferrol. Todas as líneas de axuda do IGAP elevan discriminación positiva, Manuel. Non son unha barbaridade, non son ninguna barbaridade. Absolutamente todas. E non estou mentindo nada, porque as do 5% o recolle tamén o documento do IGAP, cando digo que son, por exemplo, as do Plan Primes para Lugo, Ourense, Ferrol, Eume, Ortegal, a Costa da Morte, Lugo e Ourense. Correcto. Non estou mentindo. E ten instrumentos diferenciados que non ten mentindo. Lugo e Ourense, como os préstamos de reindustrialización, o fondos se impulsa Ferrol, fondos diferenciados que non ten en outras zonas de Galicia. Ten o marco diferencial máis importante de Galicia ten as comarcas de Ferrol e Ortegal. Cando unha empresa contrata xente, ten directores, ten xestores, etc., funcionan por obxectivos, non? Por obxectivos. Entón, claro, se os obxectivos da empresa van caendo continuamente, alguén terá que pensar. Alguén que terá que pensar. E claro, non vale vir aquí a decir, non, é que están mellorando os datos macroeconómicos. Digo, bueno, hombre, que bien, están mellorando os datos macroeconómicos. Pero a realidade que vivimos é unha realidade que isto vai en pendiente absoluta. E ademais, dá-me a impresión, amiga Natalia, que pechades intencionadamente os ollos. Os pechades intencionadamente. Porque non vale decir aquí, infraestructuras. Mira, se collemos os papéis, no 2008 iba a estar en marcha o tema do acceso ao porto exterior. Ademais, eso é algo que ven recomendación de Europa. Por tanto, sabedes de sobra que non hai posibilidades de medre deso se non entramos no intermodal da Unión Europea. O sabedes de sobra. Claro, curiosamente, cando se poñen partidas, é curioso como se van hacia outros portos, mesmo do Estado do país galego, como se van as partidas, por exemplo, a quen nos fai competencia, que é o Porto da Coruña. Eso é discriminación positiva. E que no papel está moi bonito poñer discriminación positiva. Sodes conscientes, porque o sodes, porque ademais hai estudios feitos, que unha das cuestións básicas é a rehabilitación. Aquí hai un empresario da construcción. Eu falo polos datos que dan eles. Xa non falo polos datos que eu poida dar. Pero os datos que dan eles é que cada millón de euros que se invierte en rehabilitación, además de potenciar o comercio local, se crean entre 50 e 65 postos de traballo. Son os datos que dan estos señores. Non hai nada, non hai absolutamente nada para eso. Nada. Entón, que pasa co sector naval? Non vale vir aquí a decir que se está apostando por el eólico. Non, eso é mentira. Eso é unha mentira absoluta. Porque se ven aquí a falar do tema de Fene, pero claro, en Fene o único que se vai a facer é soldar tubos. E por qué? Porque Cádiz, e están aquí os titulares da prensa, os teño aquí, que eu creo que tedes acceso aos titulares da prensa, como non pode ser de outra maneira. 30 segundos, Fernando. Curiosamente, o que leva valor engadido, I más D más I, se vai a facer alí. E deso foi a presumir alí o señor Montoro e a ministra de Traballo. Obviamente, o que leva valor engadido é o novo gaseiro que se vai a facer en Puerto Real. E deso foi a presumir alí o señor Montoro e a ministra de Traballo. Claro, son de Andalucía. Fan ben. O problema é o papanatismo con que actúa a Xunta de Galicia nestes temas. E iso é clave. Reparacións, titulares de prensa, polo menos aquí en Ferrol, non se chegaron a Coruña e a Compostela, pero algunha vez virás por Ferrol e virás os periódicos. Todos os días. Bueno, pois titulares de prensa, non os digo eu, os dice a prensa de Ferrol. Navantia vai apostar por reparacións de Cádiz e de Cartaxena e vai a estancar as reparacións de Ferrol. Sí, eso textual. E eu vivo na Navantia e eu traballo na Navantia e esos son os datos. Eso textual. E por que o vai facer? Porque non hai unha aposta seria dentro da Xunta de Galicia. Que, por certo, veo aquí e formou un documento o señor Feijóo de que iba a facer unha aposta polo naval hasta de cubrir un dique, decía. Eu xa non falo do dique de flota. Hasta de cubrir un dique. Onde está eso? Me dice usted a min que ese é un problema da macroeconomía. Ese é un problema única e exclusivamente de vontade política e de facer o que se aproba no Parlamento galego, que se aprobou unha lei para participar no Consello de Administración, Por certo, en Cádiz están facendo un clúster do naval, no cal está
E aquí recolledes o clúster da naval que non se puxo en marcha, no cal está a Universidade, a Xunta de Andalucía, os empresarios, aquí, onde está o clúster naval en Ferrol? Que se recolle aquí no plan de Ferrol. Onde está? Onde está? E capitaneado por Navantia, e o único concerto que ten Navantia con a Universidade o xestionou o comité de empresa, porque falando coa Xunta de Galicia virou para outro lado, nos dixo que era problema da Universidade. Eso é a realidade. Entón non veñamos aquí... Por ir profundizando en el plan Ferrol, podemos le positivo, quería preguntar a la pero- directora por las líneas de ayudas, ¿no? Además de que comente todo lo que quiera al respecto. Sí, bueno, al hilo de lo que estaba hablando ahora el señor Grandal, pues sí que quiero apuntar una cuestión, ¿no? Porque sí que se está trabajando con los temas de... Bueno, el clúster naval ya está formado, no es una cuestión que recoja, supongo que se refiere al centro tecnológico y a las líneas de innovación, que mañana tendremos oportunidad de conocer lo que se ha trabajado en ese sentido, porque estará el consejero aquí en el CIS Galicia, en el CIS de Ferrol, para presentarlo, con lo cual pues tendrá oportunidad de conocer los trabajos en ese sentido. Y por supuesto que las apuestas por Navantia, yo quiero recordar que en los últimos años Navantia estaba absolutamente paralizado de contratos y la apuesta de la Xunta de Galicia ha sido clara, tanto en el impulso de nuevos contratos, ahí está el flotel de Pemex, del cual ya está el 40% de construcción avanzado, el buque de acción marítima, la transformación del Monforte de Lemos, el mantenimiento de las fragatas australianas, el nuevo contrato que entendemos que acaba de cerrar Navantia para el gasero. Y hombre, y yo creo que todo esto y el proyecto Vikinger para la eólica offshore con la construcción de los 29 jackets, que no sé por qué estamos hablando de que solo se van a soldar tubos, son soldaduras muy específicas que van a requerir una cierta capacitación específica y personal altamente cualificado, con lo cual yo no creo, no sé, no hay más que mirar las gradas de Navantia y hacer referencia a años atrás, a que por lo menos hay actividad en el astillero y se prevé un impulso de una inversión de más de 600 millones de trabajo, de más de 600 millones de euros, y se prevé trabajo para unas 700 empleados, unos 700 trabajadores para los próximos 2 años, con lo cual no estamos satisfechos, vamos a seguir trabajando, se va a seguir impulsando el sector de reparaciones también. No, el presidente de la Xunta ha dicho que no solo, aparte de que se ha consignado, es verdad que está consignado en los presupuestos, hay un compromiso real y consignación, porque ustedes utilizan esto, como les digo, si no se consignan los presupuestos no hay un compromiso real porque no lo ha consignado con dinero, y si se consignan los presupuestos dicen que es una consignación falsa. Evidentemente habrá que ver cuál es la infraestructura, aparte de la inversión que ya ha hecho el Gobierno del Estado de 1 millón de euros que ha comprometido para el tema de fomentar las reparaciones, el sector de reparaciones en Navantia Ferrol, en Navantia aquí, en la ría de Ferrol, con lo cual la Xunta de Galicia seguirá también impulsando, sea dique flotante o cualquier infraestructura que impulse las reparaciones. Y en ese compromiso es claro, y la Xunta de Galicia está trabajando en esa línea. Y en el tema de capacitación del sector naval y en líneas de apoyo al sector naval, hay una línea abierta hasta noviembre del 2015, línea de financiación, de apoyo a la financiación, avales, garantías del IGAPE para que se apoye el circulante, que las empresas auxiliares del naval tengan circulante para poder trabajar. La línea de avales específicos para el auxiliar del naval y la línea de capacitación específica son para mejorar la competitividad, y en eso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando en todo lo posible que el sector naval continúe siendo un sector motor de esta comarca como no debería de haber dejado de ser nunca. Dicho esto, bueno, me gustaría poner en valor que existen líneas. Antes, José, hablabas de alguna línea, no sé si hablabas de los préstamos o de las ayudas a emprendedores. No, bueno, yo hablaba de las 1000 empresas que se prevén crear y vale, que con la cantidad de 200 millones bueno, de euros en el tejido empresarial de la comunidad. Yo ahora lo que no sé es dónde van a estar esos 1000 emprendedores. Bien. Las 1000 empresas se pretenden crear. 1000 nuevos proyectos empresariales. Yo lo que quiero poner sobre la mesa y dejar bien claro es que son datos que en este o sea, están marco, todos aquí, ¿no? en este marco de apoyos que hay específicos dentro del Plan Ferrol, hace poco, en el mes pasado, presentábamos una línea de apoyos
que se gestionan a través de IGAPE, donde se convocaron ayudas por 6,5 millones para impulsar la competitividad de las empresas, y ahí hemos presentado una serie de líneas, algunas de ellas ya se cerraron ahora y otras continúan abiertas. Yo quiero hacer referencia, aunque algunas ya hayan cerrado y se abrirán otro programa de financiamiento más adelante, pero hablamos de ayudas al impulso a la inversión en equipos productivos, que son inversiones relevantes, donde Ferrol, dentro del plan Ferrol, tiene esa diferenciación del 5%, ayudas para la puesta en marcha y consolidación de proyectos de nuevos emprendedores, donde también tienen apoyo diferencial, y también ayudas para la gestión de internacionalización. Esas líneas, capacitación sectorial, iniciativas de difusión, se acaban de abrir hace poco, y algunas continúan abiertas y otras no. De las que continúan abiertas, quiero hacer especial referencia, porque decía también José que hay un problema muy grave de financiación. Los préstamos Jeremy, que es un préstamo directo de IGAPE, es una línea de apoyo de financiación muy importante para impulsar cualquier tipo de proyecto empresarial que sea viable. No se requieren avales. O sea, determinará el solicitante, la empresa, la microempresa o la pyme, determinará con qué de alguna forma garantiza o quiere garantizar la devolución. Obviamente se pedirá una mínima garantía porque hay que gestionar adecuadamente los recursos públicos. ¿Y el aval quién te lo concede? Pero esto no requiere, no es necesario aval. Puede garantizar... La garantía o el aval me da igual. Bueno, no requiere de a la diferencia de reindustrialización, de los préstamos de reindustrialización, que sí requieren un 10% del préstamo solicitado y sí que hay que tramitar ese aval con una entidad bancaria o ignorarlo o depositar en efectivo ante la Caja General de Depósitos, pero estamos hablando de otro tipo de garantías. Es decir, uno tiene que garantizar de alguna forma la devolución de los préstamos. ¿Y tú crees que el emprendedor tiene muchas posibilidades de garantizar esos préstamos, salvo su idea y su esfuerzo? Amén del que tenga una vivienda o una casa que la pueda pignorar también en un banco. ¿Tú crees que eso es factible? ¿Estamos hablando de ya pequeñas empresas, de pequeñas pymes, de autónomos, o estamos hablando ya de empresas consolidadas? No, estamos hablando de empresas que inician. Esto no es la línea de emprendedores. Estoy hablando de préstamos de impulso a la inversión. Bueno, pero aquí se habla de emprendedores también. Es decir, también hay ayudas para emprendedores. Es que aquí, a fondo perdido. Como no emprendan los nuevos, los que ya han desaparecido no van a volver. Es decir, la cantidad de empresas de pequeño tamaño, mediano tamaño, que se ha enumerado aquí, que han desaparecido, todas es cierto, o casi todas, vinculadas al naval o a la construcción civil, es cierto que ahora los que vayan a emprender, no sé, puede ser gente que se aventure a montar una pequeña empresa saliendo de estas empresas. Se están creando muchísimas empresas, algunas que salen de empresas que lamentablemente han cerrado y otros pues porque como idea emprendedora están viniendo muchísimos a pedir apoyos y están teniendo apoyos del IGAPE. Nosotros este año, termino ya, pero es que me gustaría además ponerlo, tenemos algún emprendedor que ha tenido los apoyos coordinados tanto de préstamos de reindustrialización del Plan Ferrol, los préstamos del Ministerio de Industria, conjuntamente con una línea de apoyos de IGAPE. Y además puedo citar la empresa que ha recibido recientemente un premio, el premio Injuve, que es la empresa Mar de Ardora, unos emprendedores, unos chicos que han desarrollado un proyecto innovador de un tema de envasado de algas y que han iniciado su andadura con apoyos tanto de IGAPE, a través del Plan Ferrol, tanto de IGAPE como de préstamos de reindustrialización y que en muy poco tiempo, en un año y pico, pues están andando, están funcionando y acaban de recibir un premio que la verdad pues lo ponemos como ejemplo. Lamentablemente no podemos estamos poniendo un ejemplo. Los empresarios de esas líneas de actuación, ¿no? Bueno, no, yo de las líneas de actuación digo que están muy bien. Lo que pasa es que, y hablo un poco por el sentir general, es decir, COFER, la Asociación de empresarios, se quejaba precisamente de esto que digo yo, porque yo lo he vivido en mis propias carnes, y Natalia sabe de mis inversiones, y sabe cuáles las promesas que se hacían, que era hasta el 70% de una inversión, había una subvención, no sé qué, hasta, siempre era mentira, porque hasta no te pone cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, y no lo sabes hasta que te metes ya en el proyecto, haces el estudio de inversión y comienzas la actividad. Después los avales y las garantías son tremendamente imposibles hoy en día, porque así como hace 8 años para atrás, pues sí había unas posibilidades financieras crediticias realmente óptimas en los últimos 8 años anteriores a la crisis, hoy es cierto que es totalmente una aventura pasear de banco en banco y además, como ha habido tantas absorciones de unos por otros, al final se quedan en 4 grupitos. Esos 4 grupitos de bancos que han comido a todos los demás, no teniendo
un tejido bancario gallego propiamente que mire un poco más por esta comunidad, porque si pensamos que a banca representa algo a esta comunidad, estamos totalmente equivocados. Yo no sé lo que tiene el señor Maduro o el señor este de los pajaritos en esa entidad, pero desde luego de Galicia tiene poco. De gallega le ha quedado nada, no le ha quedado ni el nombre, porque no sé el apócrifo a banca que significa, pero desde logo non é a banca de galegos, desde logo que non. Nin falan galego, nin falta que lles fai seguramente porque eles están aquí por outras cousas. Se lle han metido 10.000 millóns de axuda e se han quedado con un banco, ou unha banca, que realmente non está facendo nada por este país. E máis, está facendo unha publicidade que di, ao final non sei por que pasei ao galego, pero bueno, é que eu lle dou... Entonces, quero decir, claro, que eu falaba da banca, digo, pero será galega? Non, non é galega. Está en Galicia, opera en Galicia e operará no resto do país. Pero realmente, de verdad, porque non é só a experiencia propia, que non tendría maior importancia. Só levo 50 anos no mundo da industria e do sector, como ti sabes, turístico e demais, non? Pero quero dicir, como decía Manolo, nas rehabilitacións, non hai axuda hoxe. Hoxe tes un terreo e queres facer unha edificación e che din que non. Che din primeiro que estás loco. Se che fan un estudio inicial mirándoche para a cara, che din, isto está loco porque isto non se va a vender. Pero, home, si se vende, porque se usted me dá o crédito e se poden subrogar, non, porque non llevamos a dar o crédito porque non creemos neste sector. Entón, no sector da construcción ou rehabilitación xa non creen para nada. No sector hotelero xa non creen para nada. Se vas hoxe, bueno, ademais eu entendería que están locos. Se vai alguén, non? Se vai hoxe alguén a pensar en facer unha inversión hotelera, pues xa lle dice, mire, vai usted ao médico porque usted necesita un tratamento psiquiátrico ou psicológico como mínimo. Entonces, realmente, hoxe, de verdad, que é un problema tremendo, salvo que sea unha microempresa, sean 3 amigos que lle den un premio por envasar algas, que non estou con isto, non quero facer, a ver, non se me malinterprete porque non conozco a empresa, ademais todo o que sea innovar, todo o que sea invertir noutros eidos que non sean o naval, sería estupendo unha construcción, pero realmente esa foi a bolsa que creou a riqueza de Ferrol nos últimos 50 anos, ou nos últimos 60 anos. Esta foi a riqueza que estaba aí. Hai unha, evidentemente, hai unha gran inversión que se está prolongando no tempo, máis alado que sería desexable, que é o tema da ría, non? Do saneamento da ría. E realmente aí sí se podrían crear 2.000-3.000 postos de traballo, non? Pero realmente isto tamén ven tarde. Volvíamos a decir, ademais eu che facía antes, deixaba unha pregunta por si ti sabías datos máis precisos sobre o tema de inversión para ter ese intermodal que decía Manolo e tamén o tema da viabilidade dese ferrocarril, porque ni siquiera o impuesto ambiental está, o estudio ambiental, ni siquiera cal vai ser o xeito de sortear a ría está ainda decidido, co cual eu me temo que o ferrocarril si se fai. E claro, eu non quero ser, como unha vez nos decían aquí, que era un pouco pesimista, eu quero ser moi optimista. Pero quero decir que se non temos realidades, as promesas son vacuas. Quero decir que temos que ir vendo cousas, porque realmente se nos fala de tantas cousas e se nos promete con boa idea. Eu penso que a idea dos gobernos, cando dan axudas e todo isto, lles interesa. É certo que moitas veces isto será en época preelectoral, pero tamén non é menos certo que sempre estamos nunha época preelectoral, sea autonómica, sea municipal, sea central. E o goberno, claro, como vai pedir ou exixir o goberno de Galiza? Primeiro ten moito que facer en Galiza. É certo que a discriminación aquí debe ser positiva porque estamos nunha comarca con un 30% de paro, non? Non é menos certo que están falando de que estamos para acrecer os 3 países máis os PIG, non? Que éramos Grecia, Irlanda, España e supoño que Portugal estará tamén un e medio, que estamos crecendo por encima ou por derriba da media europea, pero non é menos certo que temos un paro insoportable. Decir, insoportable pola crisis familiar, pola crisis económica e pola crisis que lle causa estos poderes do Estado que non hai financiación posible. Bueno, empezábamos ahora hablando de esas líneas de ayudas. ¿Cómo se ve desde la CIGA, señor Grandal, esas líneas de ayudas, ¿no? Algunas las hemos comentado. Mira, líneas de axuda, xa digo, aquí xa vimos a Azul, xa vimos a CID, xa vivimos... Nos venderon absolutamente todas as líneas de axudas. Aquí se poden regalar os cartos, que non pasa... Non vai a haber. O problema é como se empeza isto e como ten que funcionar. E eu insisto, por que non se mira a onde están facendo as cousas de outra maneira? Mirade, Ferrolterra está absolutamente aillada. Son os datos da propia Xunta de Galicia, son os datos que salen na prensa. Unha das infraestructuras é a vía de alta capacidade. Bueno, pois salía na prensa, non? Outro día, que a comarca de Ortegal é das 3 comarcas máis ailladas de todo Galiza, a comarca de Ortegal. Primeiro punto.
Segundo punto, o tema do acceso ao porto exterior. Vital, pero non o acceso ao porto exterior. Tamén poñer os polígonos a funcionar. Terceiro, porque, ademais, tamén as comunicacións con Ferrol. Ferrol está aillada. Só tedes que irvos. A ver, o panfleto de Monbús, e veredes que Ferrol é a única das cidades de Galiza que non hai oferta en Monbús. Por qué? Porque non ten competencia. E eu non sei o que poden pensar os empresarios. Eu falo con empresarios que veñen de fora a vender aquí. E o que te dicen é que aquí ou venden o produto máis caro ou non veñen. Por qué? Porque tardan 2 días. É que non teñen outra posibilidade. En toda Europa, se priorizaron nas comunidades en depresión e en reconversión, se priorizaron as infraestructuras, Donde está Leixa, donde está Mandiá, hai que priorizar en eso. Por moitos cartos que lle des o hoteleiro, e Natalia, ti o debes de saber ben, porque tú veches que pechar, incluso, tú veches das gracias, seguramente non, de non poder pagar os traballadores. Pois por moitos millóns de euros que che den. Pois non, podes de preguntar que cobraron todos. A pesar de pasaron bastante mal. intervencións que deberías de coñecer perfectamente. Si as coñezo, non me gustaría falar deso, porque estamos para falar de outra cousa. Coñezo bastante ben ese tema, e de verdad que me gustaría entrar en él. Mire, porque lle creo podedes dar... que Non, non mira, a ibas ver, salir ben me toca a parado. mí, non? Sí, adelante, perdona. Me toca a mí. Lle podedes dar moitos millóns, pero se non teñen as condicións é imposible. Pero fixémonos. Que fixeron en Bilbao? Mas que poñer as infraestructuras primeiro. Para que os empresarios poderan acceder a elas? Pero que fixeron en Sagunto? Mas que poñer as infraestructuras para que os empresarios accederan a elas? Pero que fixo Castellón coa planta de biodiésel? Mas que regalarlle esas infraestructuras? E agora que aquí se decía que íbamos a surtir o 50% do biodiésel do Estado español e resulta que nos lo comieron os de Castellón. Pero é que iso é realidade. Por tanto, se vive de política ficticia. E eu que decía antes, podemos poñer para o dique flotante podedes poñer 15 millóns de euros. Si non pasa nada. Sabedes que non os vades a invertir, que máis dá? Podedes poñer 45 millóns, non pasa nada. Pero é que a realidade é que se puxeron 45, se invertiron 800, se perderon 33 o ano anterior. E o normal sería incluso que se tuviéramos políticos que miraran por este país e dixeran ao Estado español: oiga usted, non os consumiron, pero son meus. Non os consumimos. Se van a invertir na comunidade. Eso é a discriminación positiva. Porque a mesma discriminación positiva, ou máis, a está tendo o campo de Gibraltar. Por favor, señora Natalia, métase e lea as condicións do campo de Gibraltar. A mesma ou máis discriminación positiva. Pero non o digo eu, o dice o señor Montoro e a señora Báñez. Seguiremos hablando de... Son os que maior discriminación positiva teñen no Estado español. Por tanto, non se pode falar a través del plasma. No, eso no vale. Seguiremos hablando del plan Ferrol, de las líneas de ayuda y de qué manera se puede acceder a esas líneas, ¿no? Los requisitos que son exigibles por parte de la Xunta de Galicia. Pero antes hacemos un descanso, vamos a tomarnos unos segundos de publicidad y en la segunda parte ustedes también podrán intervenir, tendrán un teléfono a su disposición para comentarnos sus inquietudes y dudas sobre este tema, que hoy ya saben que es el plan Ferrol. Volvemos en unos segundos.